Shalom, Rahim y Ahiot, que están en cualquier parte de este mundo que nos ha permitido habitar el bendito Creador. Mis amados Rahim, me es un privilegio que una vez más en este Shabbat, el bendito sea, permita poder compartir con nosotros con respecto a lo que es al estudio de la Parashá. Cada una de ellas tiene una profundidad en la que nosotros podemos entender. Más allá de que muchas veces, como algunos se pueden contemplar como un mensaje de una forma tal vez pensar literal, pero cuando vemos las letras hebreas, se convierte en una profundidad, una inquietud que faltaría tiempo hablar por cada una de ellas. No cabería libros, como dicen en una parte del texto de Yohanan. Sin embargo, hacemos todo esto en lo más posible para entender y deleitarnos en nuestra alma y más que nada llevar a reflexión a nuestra vida, que es lo que nosotros también tenemos que hacer. Shabbat Shalom a cada uno de vosotros, mis hermanos y hermanas, que estén en cualquier parte de este lugar. Y un abrazo fuerte en el Creador, en el Eterno, en el Ahabá de Yeshua HaMashiach. Hoy iniciamos hablando con respecto a lo que estamos diciendo a la parashá, que es Vayishlach. Vayishlach es un término que da un significado, ¿sí? Un significado a lo que es, que dice y envió, ¿no? Le voy a leer, como siempre lo he hecho, la parte del texto de esta parashá, el primer paso o verso. Dice: Vayishlach Yaakov Melachim Lefanav El Esav Ahi Arza Seir Sedegedom. Que estamos diciendo, Jacob envió mensajeros delante de él a Esav, su hermano, hacia la tierra de Seir, campo de Edom. En esta parashá podemos encontrar, cuando vemos inclusive los escritos o pictográficos del inicio, hay una particularidad, que en este caso para escribir Jacob se escribe con la Vav también, mientras que en el hebreo moderno que hoy tenemos, solamente se puntualiza con un punto arriba y se lee Jacob. Mientras que, como digo, en la pictografía que se encuentra en los textos originales que fueron escritos, son cada uno de los símbolos que tiene. Por ejemplo, como la Yod, que inicia para la palabra Jacob, es como una mano, ¿sí? Bueno, el resto ya sabemos que es ojo y Jacob tiene cada una de ellas, pero quería mencionar esa particularidad, que más adelante hablaré por qué lleva el significado también de esto. El estudio de la parashá nos ha dado aspectos muy importantes que cada uno tenemos que vencer, en este caso, al ego, ¿no? Porque ese es el trabajo prácticamente, cambiar de estado, elevarnos para todo ello. El ejemplo de Jacob, que es mantener en la tienda, ¿sí? Pero yo había dicho en la parashá anterior
tienda no era un lugar que estaba, simplemente era una casa, o que Jacob pasaba la casa, Bait, era un lugar donde se estudiaba Torah, es decir, lugar donde se prepara al alma para los niveles espirituales. Y por lo tanto, estos niveles espirituales son los mundos de Vía en la que tenemos que trabajar nuestro interior corrigiendo, lo cual cada ascenso salimos de un estado a otro estado. Ejemplo, al salir del estado inanimado, luego elevarnos al estado vegetativo y seguidamente el siguiente trabajo es complejo, la corrección, porque estamos elevándonos más y más que ya llegamos a un estado animal. Son situaciones espirituales que hay que entender, como había mencionado en la parasha anterior. Lo importante del trabajo de la corrección es que seamos vasijas receptoras de luz y luego ser luz del mundo, que también citamos una cita que dijo Yeshua, ¿no? Que tenemos que ser esa luz. Por eso, para hacer la luz tenemos que hacer lo que Jacob hizo, es salir. Este es el cambio de un estado hacia otro. Cuando Jacob experimentó este cambio, llegó a un lugar donde tuvo un sueño y vio esa conexión espiritual que tenía desde el cielo hasta la tierra, que estaba en su lado, estaba ahí la escalera, ¿sí? Y seguidamente él se dio cuenta que en este lugar era un lugar kadosh, o apartado, o santo, como le dicen las traducciones. Entonces él se levanta y derrama shemen, aceite, sobre aquella piedra que él había puesto como su almohada. Y sucedió pues un cambio de ese lugar, que también dejó de llamar, cuando se llamaba luz, dejó de llamarse luz. Y Jacob lo llama Betel, que significa casa de Elohim. Y además tenemos un dato del retorno de Jacob a la tierra apartada, a la tierra santa, que es luego de vivir 20 años en Harán, ¿sí? Entonces, como podemos mirar, el inicio de estudio de la Parashá Vaishlach, que significa envío, en las escrituras dice que envía mensajeros. Y en el texto hebreo está escrito claramente Malachim, ¿sí? Y Malachim literalmente se refiere a los ángeles. Obviamente con la esperanza de esto, lo que estaba enviando era con la esperanza de tener una reconciliación con su hermano. Recordemos que tuvo ese antecedente. Ahora, con respecto a lo que envía estos emisarios o ángeles, son porque Jacob entiende lo que el Eterno ha dado para proteger, y esta asignación es para cada uno de sus hijos, ¿sí? O sea, los malaquín que tiene cada uno, ¿sí? Los hijos de la creación. David también sabía esto, y por eso él declaró con respecto diciendo, el malaj o el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende, lo dice claramente, ¿sí? En Tehilín capítulo 34, verso 7. Según los sabios, nos manifiesta que cada uno de nosotros tenemos 3 ángeles, ¿sí? Que nos acompañan, pero la responsabilidad está en nosotros, que tenemos que activar. ¿Cómo lo hacemos? Activando el deseo correcto. Y este pedido debemos hacer directamente hacia el Eterno, ¿sí? Eso es lo que hacía David, como dice en el mismo Tehilín, con una actitud de humildad, regocijo, reconociendo al opositor que tiene también una parte, en fin. Jacob tiene que recorrer este medio luego de una contienda que tuvo con su hermano Esaú, por causa
como ya tenemos conocimiento, por causa de lo que le compró la primogenitura, le robó, le llama él la bendición y que él perdió. Entonces, esto era esa situación que contienda que existía. Jacob reconoce su debilidad. Miremos cómo comienzan las primeras palabras de Jacob en esta parashá, que se les transmite a los mensajeros para que diga, le dice así: he habitado con Labán, es decir, 20 años, porque Jacob tiene que acudir a estas palabras, obviamente. ¿Por qué? Tratando es de convencer a Esaú, o Esaú, como se dice en traducción, a que se olvide del plan original, que es matar. ¿Sí? Recuerden que eso es lo que tiene propuesto Esaú. Ahora, notemos que este mensaje que nos lleva a entender que todos los que experimentamos en la vida, ya sea positivo o lo negativo, pero son herramientas que nos sirven. Por lo tanto, nada, absolutamente nada está de más en nuestro proceso espiritual, ya que sirve para trabajar cada una de ellas en la corrección. Es decir, nos va haciendo una madurez, nos va elevando. Por esto dice que todo es para bien, ¿sí? Y sabemos, dice Shelia Shaul, sabemos que a los que aman a Elohim todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? En Romir capítulo 8, verso 28 está esta palabra. Entonces, cuando iniciamos meditando en cada una de las manifestaciones de este suceso, nos encontramos con algo también muy interesante, que es con respecto a los dos nombres, tanto de Jacob como de Esaú. Observemos ciertas particularidades. Bueno, si tuviera la pantalla, les mostraría cómo está realmente, pero hágase la idea de esto, ¿sí? Si observemos estas particularidades, en el caso del nombre de Jacob, por ejemplo, está conformado de 4 consonantes. En el caso del nombre de Esaú o Esaú, está conformado por 3 consonantes. Otra de las particularidades es que el nombre de Jacob inicia con una yod, ¿sí? Con una yod. Mientras que de Esaú inicia con la letra ayin. Ahora, veamos los significados de las dos letras. Yod es llave, conexión, o es poder, o la mano. Mientras que ayin es ojo, y también a la vez nada. Carece de significado, por lo que tanto no puede hacer teshuvá solo. Entonces, miren, ahí estamos viendo una pequeña diferencia, ¿sí? Bueno, una diferencia, digamos, no pequeña. Cuando vemos la estructura del nombre sagrado, del tetragramatón, o sea, Yud Hei Bad Hei, sabemos que tienen 4 consonantes, ¿sí? Y si hablamos de 4, es la puerta para ingresar a alcanzar la misericordia del Eterno, ¿sí? Yud, Hei, Bad, Hei, 4 consonantes. Y además inicia con la letra igual, la letra Yud. Esto hace que Jacob tenga esa fuerza. Recuerden que la Yud es fuerza también, ¿sí? Para corregir, ¿sí? Hacer el teshuvá. Además, para tener esa conexión en la divinidad, lo cual fue afirmado cuando vio en el sueño que tuvo. Mientras que Esaú carece de este complemento de la fuerza divina y no puede hacer teshuvá solo. Por eso es que siempre él está inclinado en el lado negativo. Este paralelismo hace que el trabajo de corrección sea un reto, tomando la columna izquierda para impulsarnos. Por supuesto que Jacob, si no fuera por Esaú, ¿cómo trabajaría la corrección de su vida interna? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabría su estado espiritual? Como dijimos en otra parashá, Jacob está corrigiendo la desconexión ocurrida en Gan Edén. Entonces, y tiene que enfrentar con esa área que es Esaú, el lado egoísta.
Recordemos que siempre requerimos de la misericordia, la fuerza de voluntad que nos da el Eterno para superar los obstáculos. Así como Jacob lo logró y llega a conquistar los propósitos espirituales para lo cual fue elegido. Por lo tanto, alguien cuando es llamado para los objetivos del Eterno, sí, en este caso de Yahweh, como el caso de Jacob, tiene una dura travesía, ¿sí? Un duro camino. Y tiene que atravesar el río Yabok, ¿sí? Ya lo veremos también. Por tanto, su familia como sus bienes, mientras que él se queda al otro lado y mientras esto sucede tiene un encuentro con el Malak, el ángel que se personifica el espíritu de Esaf, con quien tiene que luchar, ya que ese es el oponente que debe vencer, ¿sí? Para todo este proceso que Jacob debe transitar, es importante tratar aún más sobre la estructura de su nombre. Por esto es necesario observar la estructura, cómo está esa, prácticamente el, el nombre, ¿no? Esa estructura de las letras con la que conforman los nombres tanto de Jacob y de Esaf, que está, vamos a ver que está de la siguiente manera. Yud, ¿sí? La Yud es la consonante inicial del nombre sagrado, que tiene el nombre de Jacob con ese inicio. Y la Vav es la tercera consonante del tetagramatón, ¿sí? Esto hace la diferencia entre Jacob y Esaf. Sí, porque la Vav, al final, Esaf lleva una Vav, al final, ¿sí? No al inicio, ¿sí? Jacob tiene en su vida que inicia con la Yud, y esto hace notar quién es primero en su vida, ¿sí? Quién es primero en su vida, mientras que Esaf es lo contrario, que además de no llevar la soberanía del Eterno, ¿sí? La Vav es el gancho conexión, está al final en su nombre, ¿sí? Por esto él se confía a lo mejor en su arma, en su cacería, en su propia, de su propia fuerza, ¿sí? Su ego es primero, y esto es la que hace producir odio, obviamente, porque su ego es la que está, en este caso, manejando. Venganza también hacia su hermano. Jacob, al llevar la Yud, al inicio tiene la mano del Eterno. Por eso decía que cuando vemos la pictografía de las letras originales, la Yud es como una especie, más o menos le voy a determinar así, y luego va así, y al final es como una manito, ¿sí? Entonces, por eso le dan un inicio, un significado de la mano del Eterno. Esto lleva a reconocer que la fuerza que recibe será del poder divino. Todo esto le sostiene para poder soportar las atrocidades de Labán, que fue durante 14 años. De todo esto había sido prácticamente un resquicio de miedo que se quedó en este caso en Jacob. Por esto es importante en la cultura de la vida del hebreo los nombres, ya que llevan una entidad y un propósito. Entonces, cuando llamaron a Jacob, que es porque significaba usurpador, ¿sí? Ya que desde el vientre eran las luchas prácticamente que tenían, y al nacer sale tomando del talón de Esaf. Ahora, asimismo Esaf significa áspero, y esto viene de la raíz de Asá, que es atormentador, labrar y exterminar. Este es su entidad prácticamente y será parte de la acción de su vida y reflejará su propósito también a la vez. Por esto decimos que cada uno de esto está bajo un nombre y cumplirá su propósito bajo ese
nombre. La diferencia es que entre el uno y el otro es quien tiene el control, ¿sí? Recuerden quién tiene el control de Jacob. Está con inicio de la letra Yud. Por eso en el caso de Yud, como decimos, es el eterno inicio, ¿sí? Pero en caso de Esab no hay y tampoco se lo permite. Entonces la elección está dada y palpamos ese libre albedrío. ¿Quién elige lo que está, lo que tiene que hacerlo en este caso? Otro, otro aspecto es la estructura numérica en la mentalidad hebrea. El significado que lleva las letras hebreas que son numéricas, símbolos o significados. También es profético. Todo esto tiene mucha importancia. En el caso de Jacob, tiene 4 letras, como hemos dicho, 4 consonantes, que es el número completo, ¿sí? 4, número par. Pero el resultado de la gematría es en cambio impar, porque cuando hacemos un número que le demos es impar, no es completo, ¿sí? Mientras que de Esav eh, es 3 consonantes, número impar. Pero, en cambio, el valor numérico de la gematría sumado de todos ellos, en cambio, es par, ¿sí? Entonces, miren el resultado, cómo viene la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar? ¿Qué es lo primero que debe estar en la vida de cada uno? Es lo que nos quiere enseñar. ¿Sí? Si la ayuda está en este caso, como estamos estudiando, entonces quiere decir que toda la fuerza, la mano del Eterno es lo que sostiene ahí adelante, porque más adelante ya vamos a ver lo que significa eh, esa palabra dividida en dos, ¿sí? De Jacob, ¿sí? Ya lo veremos un poco más adelante. Entonces, como vemos, entonces, prácticamente con esto nos enseña que debemos buscar primero qué? Ese equilibrio que en nuestra vida tiene que haber a través de esa dirección del Eterno. Por eso, algo muy importante que se dijo es, buscad primero el reino de Elohim, que está en el libro de Matitiahu 6:33. ¿Por qué? Porque primero es el Eterno, primero tiene que estar en nuestra vida. Ahora, bueno, me van a decir, pero ¿qué culpa tiene si le pusieron Isab y al otro le puso Jacob? Sí, pero lo que pasa es que cada uno tenía ya un propósito, como le dije, un significado profético. Recuerden, por eso es que Jacob comienza a luchar y a lograr recuperar la primogenitura. También recuerden por qué él tenía que tener esto y qué es lo que estaba corrigiendo. Recuerden también eso. También encontramos algo más que destacar en esta parashá, que es el nombre de Jacob, ¿sí? El nombre de Jacob en esta parashá está escrito con una Yod, Ain, Kof y la Bet, ¿sí? Mientras que en Vaikra hay un punto muy importante, lo que les dije hace un momento al inicio, mirando las letras pictográficas que están, ahí dije que está con una Bab, mientras que en el hebreo moderno no está con Abab, sino con un puntito. Entonces ya vamos a hablar ahorita de esto, que en Vaikra capítulo 26, verso 42, el nombre de Jacob se encuentra exactamente como está escrito en la pictografía. ¿Sí? Yud, Ain, Kof, Bab y Bet. Está escrito de esa manera. Al respecto, según nuestros sabios dicen esto nuestros sabios, que cuando no hay la Bab, se acaba la misericordia. Pero cuando hay la Bab, viene la misericordia. Bueno, entonces ya nos vamos a pensar y realizarnos a dónde se está dirigiendo todo esto. ¿Por qué? Porque el abad es considerado un hombre recto. ¿Sí? Un hombre recto. En la pictografía se le pone al abad como especie de un clavo. ¿Sí? Bueno, también ya hablaremos. Haciendo un hombre recto haciendo la midá. ¿Qué es la midá? Las oraciones que hace de pie.
que recita las 19 bendiciones, ¿sí? Nuestro pueblo de la casa Judá. Esto hace que una, ¿sí? El mundo de arriba con el mundo de abajo. De esta manera el mundo de arriba protege al mundo de abajo, ¿sí? Ahora, tenemos que saber la razón por qué Jacob en los textos de Bereshit no usó su nombre, ¿sí? También tenemos que ver eso. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no está con la letra Bab? Es porque dice que se le dan al Mashiach el lugar. Por eso no está en el nombre de Jacob, no va con la letra Bab. Porque se da al Mashiach el lugar. En la época, para que sea la época de redención. Obviamente el significado de la Bab es como ya hemos dicho, es gancho, es hijo. Esto hace meritorio, obviamente, y cumplir su objetivo que es la redención. ¿Y cómo logra este propósito? Por supuesto que llevó la Bab en el madero, el clavo, ¿sí? Porque en el significado pictográfico, como les dije, la Bab es figura de un clavo. Entonces, ¿de qué se estaba hablando? Es de Mashiach que iba al madero a entregarnos para esa redención, ¿sí? Que él tiene esos méritos. Bien, después de todo este dato importante, sigamos con el relato de lo que estamos hablando de Jacob, que estaba siendo perseguido por su hermano, Esaú, ¿sí? Que querían matarle, ¿no? Esta es la lucha de su interior como Jacob estaba experimentando el temor. Pero, sin embargo, Jacob tenía una conexión con el mundo de arriba, ¿sí? Con la bendición de su padre, Isaac. Y esa Bab, ¿sí? Que en la pictografía original tenemos la idea que trae es la conexión para seguir la lucha. Y Jacob, pudiendo haber usado para vencer a su hermano, pero no lo hace, sino que deja para Mashiach. Como ya dijimos anterior, ¿por qué? Porque en Mashiach iba a haber la redención. Porque entiende que Mashiach es el único llamado para completar el proceso de paz. Esa paz que se requiere, que un día encontraremos, en este caso cuando se manifieste en la segunda vez. Es así como está determinado en la letra Aleph también. Si nosotros damos si les ilumino la letra Aleph, más o menos estamos hablando que está con una Bab así, y una Yud para acá, y otra Yud abajo, ¿sí? Entonces, Aleph que une es la Bab, tanto el mundo de arriba, ¿sí? Por eso es que la Bab une tanto el mundo de arriba con el mundo de abajo, que será en su segunda manifestación, tal como dice la profecía declarada por nuestros Neví, los profetas. Por lo tanto, todo este proceso es necesario e importante porque a través de la corrección se puede elevarse a otro estado de nivel espiritual. Como Jacob se está confortando a sí mismo porque su comportamiento como usurpador tiene que ser superado. No va a quedarse como usurpador. Eso tiene que ser superado para lograr el nivel espiritual, y ese nivel espiritual es ser Israel. Porque este nivel es muy superior a la de Jacob. Además, con ese nombre que recibirá, tiene otra misión de gran responsabilidad. Todo este acontecimiento nos trae a reflexión que cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos esta dualidad. Sí, lo tenemos todos, esta dualidad. Por un lado, Jacob actuando en la lucha para cambiar de estado. Por otro lado, Esaú, que pretende eliminar a aquel que lucha por conquistar lo correcto. Esa lucha está constantemente en cada uno de nuestro interior. Por esto dice también la escritura, ¿sí? Decía en Shaul, así que dice, queriendo yo hacer lo que es bueno, descubro la existencia de esta perversa ley del mal que está en mí. Quiero aclarar aquí, cuando habla de perversa ley, no está refiriéndose a la Torá, por favor.
No, Bakasha no se refiere a la Torah, es a la ley de la muerte, a la ley que le quiere dominar para arrastrar a hacer lo incorrecto. A esa ley se refiere, ¿sí? Entonces, esta es la razón de nuestra lucha, entonces, para vencer el mal, que es el Yesejarra, vencer al Yesejarra, la inclinación al mal, ¿sí? Es Esaf, ¿sí? Por eso es que cuando está esa inclinación al mal, ese Esaf que guarda rencor, que guarda odio, remordimiento, que lleva a fornicar, adulterar, idolatrar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es ese sab que muchas veces es el lado negativo que también está en nosotros. Por eso decía, es la dualidad que también nosotros tenemos. En Corinto Aleph, o en Primera de Corintios 5, 6 al 13 dice, que les voy a leer, eh, dice, no es buena vuestra jactancia, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues, dice, la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Pues nuestra ofrenda, Pesach, ¿sí? Es Mashiach, ya fue sacrificada. Así que santifiquemos la Hag, las fiestas, sí, sin nada de levadura vieja. Estamos hablando, ¿no? De dos tendencias. Ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ese es en cambio el lado positivo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los que practican inmoralidad sexual. No quise decirlos con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros y ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Lo que quise decir en la otra carta es que no os juntéis, o sea, no compaginéis, no hagáis lo que hacen ellos, no hagamos lo mismo. Es lo que está refiriendo al Shelia y Shaul. Dice, no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, practique la inmoralidad sexual o que sea avaro, idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso, como los tales, ni aún comáis. Comer. Recuerden que Shelia Shaul dijo, ¿qué son? Shaul mismo dice, ¿pero qué son dice, de todo eso? ¿Qué son? No son nada, dice estos. Pero sin embargo, él está hablando aquí, no aún juntéis, no aún comáis dice con ellos, o sea, está hablando. ¿A qué se refiere mucho? Tenemos que meditar. No se refiere a que tienes que hacer una situación de discriminación, no. Es no comer lo que ellos comen, ¿sí? No practicar lo que ellos practican, no vivir lo que ellos viven, no hacerlo como ellos. Tenemos la diferencia, obviamente, ¿sí? Seguimos el texto, dice, porque ¿qué autoridad tengo yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzguéis vosotros a los de adentro? Porque a los de afuera ya Elohim los juzgará. Cortad inmediatamente de la congregación a ese malvado. El Shaliach Shaul está hablando de un cambio de estado, ¿sí? Un cambio de estado. Por esa dualidad que estamos, tenemos que luchar, tenemos que someter a ese Yesejarral, a la inclinación al mal, hacia la corrección, ya que logrado esta batalla hace que seamos una nueva masa, un nuevo estado de vida espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante es lo que tenemos que nosotros trabajar este proceso? Obviamente, todo lo que hemos hablado con respecto a los nombres son tan importantes. ¿Sí? Ahora, veamos lo que pasó. Los 400, esos son los 400 hombres que venían, dice, con Isaac. Recordemos que sobre este número 400 se habla cuando Abraham compra también la cueva de Macpelá. Ahora, se vuelve a mencionar este número 400, este número es que está mencionando la distancia que está entre Jacob y Esaf. Había en ese momento. Lo que tenemos, esta distancia, es el poder de separar entre lo bueno y lo malo, transformar la impureza en pureza, ¿sí? Todo esto son poderes que Jacob estaba utilizando para poder reencontrar con su hermano. Pero algo muy importante es que cruza en la noche su familia
y los 11 hijos, porque todavía Benjamín no había nacido, por el vado, o sea, el río, que significa vado, significa río, de Yabok. Aquí vamos a hablar lo que ya mencioné anteriormente sobre el río Yabok. ¿Sí? Algo interesante se ve en esta palabra. ¿Sí? En gematría esta palabra es 112 y tiene el mismo valor sumado. ¿Sí? Sumado. Tanto el nombre Tentagramatón, Yud Hei Bad Hei, con el nombre, el título que se lleva, Elohim, ¿sí? Estos dos nombres sumados gematríamente, sacándolo del numérico, igual nos da 112. Y este es, prácticamente estamos hablando que esta es la presencia divina en la vida de quien se enfrenta a problemas, ¿sí? Este es el Tiferet, la fuerza, ¿sí? Por lo que nos fortalecemos de Gesed, que es la misericordia, de Geburah, que es la severidad, ¿sí? Es lo que se fortalece. Este es lo que Jacob estaba fortaleciéndose, ¿sí? Estaba la fuerza del Eterno y la fuerza que estaba ahí de Elohim, la misericordia y la severidad. Entonces, era necesario porque está enfrentando a la fuerza de ¿quién? De Esab. Está enfrentándose a la fuerza de Esab, que es opuesto y tiene que vencer, ¿sí? Esto también nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿sí? Fortalecernos con la fuerza divina, con estas dos fuerzas unidas que se convierten para entender esa fuerza de Yabok, ¿sí? Entender que tenemos que nosotros vencer, ¿sí? Por esto el Sheliach eh, dice que lo que acabamos de leer decía, corten de la congregación al malvado, ¿no? O sea, lo que estamos refiriendo es a esa fuerza negativa que hace lo contrario a lo bueno. A eso hay que cortarlo. No le vas a ir a cortar a aquella persona. No, no, es algo muy complejo hablar de esa manera. Pero es lo que estamos hablando, es a esa fuerza negativa, ¿sí? A esa fuerza que va en contra de los principios divinos, que va en contra del altruismo, en contra del deseo de dar lo correcto. A esa fuerza hay que cortarlo. Entonces ya estaremos, entonces es la conciencia correcta que estamos en Yabok, ¿sí? Infundidos de la fortaleza divina. Bien, ¿por qué? ¿Por qué está solo? Recordemos que pasó a su familia, pasó sus bienes, etcétera, y él se quedó solo. Según lo que manifiestan nuestros sabios, dicen esto, que Jacob regresa por unas vasijas que había dejado al otro lado. Bueno, parecería no interesante de regresar por unas simples vasijas, obviamente, ¿no? Pero en realidad este suceso lo que trae es una reflexión. Sí, nos preguntamos, o sea, ¿por qué regresar por una simple vasija? Pero nosotros si hablamos de vasija ya sabemos qué es. Vasija es donde se puede receptar luz, ¿sí? Esas vasijas que se requiere, no podemos, lo mínimo que sea, no podemos dejarlas, ¿sí? Entonces, saber es lo que aquí sacaría esta reflexión es saber valorar nuestras posesiones, por más insignificantes que sean. Esto es que cada uno de nosotros recibimos del Eterno todo, y cada cosa son entregadas bajo la responsabilidad. Aún una pequeña aguja, pues tiene un propósito. Entonces tenemos que saber valorar y agradecer de todo al Eterno, y cuando alcanzamos este nivel de conciencia, sabremos honrar al único que está en todo y sobre todo. Y recordemos que nada es nuestro. Absolutamente todo es de Él. Y todo lo que provee, como le dije, hasta la mínima aguja, un pedazo pequeño, no sé, si una madera por ahí está, es porque Él nos proveyó para algo y tiene que ser valorada como tal. Que muchas veces se nos pasa por alto en nuestra mente, no lo tomamos en cuenta, no lo valoramos lo que tenemos, y peor muchas veces, perdón que tenga que decir esto, que muchas veces hasta veces no valoramos en nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, no le tratamos como se debe tratar, como se debe tratar como tal, ¿sí?
tenemos que valorar todo, porque todo lo que dio el Creador está abajo, nos dio para que estemos manejando con responsabilidad y está, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad. Y todo lo que acontezca o lo que deje de ser, será nuestra responsabilidad, al menos cuando ya tenemos conciencia de lo que es la luz en nuestra vida. Ahora, entramos a un punto que es la lucha de Jacob con el, el ángel de Edom o el Malach de Edom, ¿sí? Jacob y su familia cruzaron lo que habíamos dicho, el río Yabok. Y entonces Jacob regresó solo para ver si había olvidado algo, ¿sí? En este caso lo que se olvidó, la vasija, lo cual ya mencioné, ¿sí? Y por lo tanto, ¿por qué está solo? Aquí entramos al estudio de esa lucha que tuvo Jacob. Al otro lado, según lo que dice igual el Rashid, dice era un Malach de Esab. Es una parte del lado malo del mismo Jacob. Eso dice Rashid. Pero, ¿qué es lo que es lo mismo que Esab? Existen muchas versiones acerca de esta lucha, que sin embargo, producto de esta lucha existe un vencedor y que dice la Torá. Ahí dice algo muy importante, una palabra que dice en la Torá. Vayabek Ishmo, y luchó con el varón. Y esto fue lleno de Yahweh, lleno de la fuerza del Eterno, ¿sí? Y venció. Y al vencer, recibe el nombre de Israel. Así también cuando nosotros nos llenamos de esa fuerza divina, ¿sí? Venceremos a nuestro lado oscuro y conquistaremos Israel, ese nombre, ¿sí? Ahora, el enfrentamiento de Jacob y el ángel es una pelea que dura toda la noche, pero el ángel no pudo vencer a Jacob. Obviamente, ¿por qué? Porque él estaba investido de esa fuerza divina, del poder que está, y aún su nombre lleva una letra que está parte del nombre divino, entonces no pudo vencer, sino más bien él fue, ¿no? El que venció, ¿sí? Por eso que el ángel no pudo vencer, pero Jacob fue, por esto le hieren a Jacob en el nervio ciático, siendo que Jacob le venció aún, ¿sí? Le hiere. Con respecto a la noche, sí, quiero decir, con respecto a la noche, en el Midrash de Bereshit dice esto, lo siguiente. La pelea de Jacob, dice la noche entera fue el presagio de la futura pelea que sus descendientes en a lo largo del exilio que es comparado con la noche. Las naciones intentan seducir al pueblo judío para que abandonen la Torá y se unan a ellos mediante promesas de grandezas y honor. Pero, tal como el ángel no pudo vencer a Jacob, no pudo vencer, ¿sí? No pudo vencer. Así las naciones fracasarán en disgregar a la Cajal Israel de su creador, ¿sí? Eso es lo que dice el Midrash. Entonces, como dije anteriormente, sin embargo, en cierta medida el ángel logró algo, ¿no? Pudo dislocar el muslo de Jacob o lo que es el nervio ciático, ¿sí? También, hoy ya dije que cuando se vence se puede lograr cambiar de estado. Y una vez logrado, está listo para recibir un nuevo estado. En el caso de Jacob, es el cambio de nombre para tal situación que se dice que. ¿Qué es lo que le dice el ángel? ¿Cómo te llamas? Lo interrogó el Malach. La respuesta es, soy Jacob, ¿sí? Es Jacob. Es ahí que dice tu nombre principal, ¿sí? Ya no será Jacob, que significa quien tomó las bendiciones por engaño, sino Israel, que implica que tú has peleado contra seres celestiales, el Malach de Esab, y contra mortales de Labán y Esab con sus jefes, y venciste y mereces la bendición de tu padre. ¿Sí? Está
alcanzando ese paso eh, meritorio, por decirlo así. Yo quería algo citar con respecto a lo que decía Jacob, el nombre de Jacob. Tiene, con todo esto lo que estamos viendo, la fuerza que logra, es la chispa divina prácticamente que está en Jacob, por eso es que está venciendo y está logrando, está conquistando lo que es la bendición de su padre, está firmada. Entonces, Jacob se conforma en dos letras, ¿sí? Yod, Yod, Ayin, Kov y la Bet. Sí, si lo dividimos en dos partes, encontramos, tenemos la siguiente palabra, ¿sí? La palabra que significa, ¿sí? Mire, lo vamos a dividir. La yud hasta ahí. Lo separamos y le dejamos con la ayin, la kov y la kef, que tenemos la palabra ekef, ¿sí? Ekef significa talón. Entonces vemos. Por eso es que él dice que es usurpador, que se tomó del talón, ¿no es cierto?, de Esab. Los sabios escriben, ¿sí? Un miembro que dice que los sabios dicen que es un ángel de la muerte, le consideran ellos esa parte del talón, que dentro del ser humano que hay dentro de ese negro ciáticos. ¿Y qué? Entonces significa talón. Sí, por eso está la lucha que tiene que él conquistar para dejar de ser ese Jacob usurpador, sino un Israel. Entonces, el nombre Jacob se refiere a un judío, o sea, un judío en el nivel del talón, cuando mientras la capacidad, ¿sí?, de apreciar, responder a la espiritualidad. El hombre, el nombre Jacob se refiere también a los judíos que están, dice, en el exilio, esto dicen los sabios, están en el exilio en su potencial espiritual y permanecen dormidos, están, tienen que dormir, o sea, tienen que despertar, es así, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos cómo la situación, el cambio que tiene que buscar, la lucha que tiene que hacer por hacer, ¿sí? Este nombre de Israel trae igual una connotación cuando ya recibe, trae una connotación muy importante, como lo sabemos. ¿Cómo vamos a nosotros a descubrir esto? Es como realizando lo que se llama este temurá en hebreo, ¿sí? En hebreo significa temurá es reorganizar las letras y frases sagradas y tener el significado espiritual más profundo de esa palabra. Para eso sirve el temurá, ¿sí? O sea, es más o menos como un rompecabezas, esas mismas palabras volver a amar otras palabras, ¿sí? Entonces, con este método de temurá, vamos a encontrar la palabra Israel, lo obtenemos una palabra que también se dice li rosh, li rosh. O sea, en otras palabras, está diciendo, estoy a la cabeza, ¿sí? Ahora con Israel estoy a la cabeza. O sea, ya, eh, en otras palabras diría, yo soy la causa, ya no soy el efecto, soy la causa, ¿sí? Es decir, somos los que controlamos, ¿sí? Ya no somos el efecto, que solo vemos, ¿sí? Si no estamos más allá. De esta misma palabra, sí, de esta misma palabra Israel, tenemos otra frase que es Yashar el. Yashar el. La palabra Yashar significa recto, honesto, respetuoso de la Torah. Entonces, por eso, Yashar él es el camino hacia el eterno, el que quiere hacer uno con el eterno. Este es tener una conciencia ya constante del eterno, estar siempre en el camino del eterno, ¿sí? Muy importante que nosotros tenemos que alcanzar ese nivel. Y las letras de estas palabras, cada uno, ahora vamos a ver esas letras de esta palabra, Israel, cada uno en el acrónimo está respecto a nuestros patriarcas y matriarcas. Veamos, ejemplo, la Yud se refiere, ¿por qué? A Isaac y a Jacob, porque los dos inician con a Yud. Con esto lo vemos obviamente en hebreo, lo podemos ver más prácticamente de esa manera. Y la Shim representa a Sara, que es, ¿sí? La Resh
que representa a Raquel y a Ribka. Y la Aleph representa a Abraham. Y al final, que tenemos la Lamed, es con respecto a Lea. Con este dato podemos tener la importancia que tiene la palabra Israel, que es una conexión con una luz, porque se está hablando que ahí está nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, ¿sí? Por esta razón, cuando Jacob venció, recibe el nombre de Israel, y asimismo se manifiesta, esto se manifiesta es en el alba, al amanecer. Una lucha que tengamos con el estado oscuro del ego en la vida, luego de vencer, siempre vas a recibir libertad, ¿sí? Vas a recibir luz. ¿Por qué? Porque has pasado al otro lado, correcto, al lado correcto del dar, del altruismo, caminar en la Torah, ¿sí? Entonces, ese es prácticamente como es importante cómo está mostrando y nosotros también tenemos ese caminar para vencer. Hay una preparación del encuentro. Para tener el encuentro con su hermano Esaú, Jacob divide el campamento en dos. Esto lo hace por la precaución. Si el uno es atacado, el otro, pues obviamente, es para que sobreviva. En este aspecto, vemos es el aspecto de prioridad que debemos saber tomar cada uno de nosotros. Es decir, la acción espiritual siempre van juntas con la acción que hacemos en el mundo material. Esto es lo que hace también Jacob. Prever, ¿sí? Prever aún sabiendo de la protección divina, pero también está previendo esta situación, ¿sí? Podemos notar el acto de Jacob de respeto, también de humildad ante su hermano, aun cuando él era digno de vida todos los actos de bondad. O sea, Jacob, a su acto de bondad, de honradez, eran meritorios que puede lograr por su cuenta, pero no lo hace así, sino que él más bien expresa de esto de la siguiente manera, lo que dice en el libro de Bereshit mismo, 32:11, dice, líbrame, te ruego. Así es lo que suplica al Eterno. Todo esto hace demostrar que pudiendo confiar en sus méritos que él era, sí, porque él era un estudioso de la Torah, bondadoso, honesto, bueno, el aspecto de usurpador, pues sabemos las razones por qué, pero no lo era suficientemente para alcanzar la protección del Eterno, ¿sí? Entonces reconoce que es todos los méritos que corresponde es al Eterno, a Yud-Hei Vav-Hei. Entonces por eso él suplica que se le salve a su familia y a la vez a él. Esto es hacer lo que dijo Yeshua, sí. Esto es hacer lo que dijo Yeshua. Así también dice, bueno, esto está en el libro de Uri, o Lucas 17:10, dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os fue ordenado, decid, siervo inútiles somos porque hemos hecho lo que debíamos, nada más, lo que debíamos. No tenemos otra cosa más que nosotros pensar que nosotros somos los súper. ¿Sí? El encuentro de hermanos. Recordemos que había un incidente en Jacob y ese es el temor por lo que sucedió. Y esa, por lo que hizo Jacob, estaba también dispuesto a matar. Pero miren, ¿cómo lo desarma Jacob esta intención? Es algo muy importante que nosotros también tenemos que ver esa forma de vida de nosotros a través de la fuerza de Ahavá incondicional. Esta luz de Jacob hizo sentir que a la vez un desarme, sí, le desarmó, transformó ese odio en amor. Es así como se vence. ¿Por qué? Porque la luz, sí, la luz y la oscuridad no pueden convivir juntos. Entonces la luz tiene que ser superior. ¿Dónde está la luz? Tiene que alumbrar. Nosotros tenemos que hacer lo mismo.
llevar esa luz del amor, bendecir y desear la paz, y así derrotar todo lo que es el lado egoísta. Nosotros tenemos que estar para ello, para bendecir, no para maldecir, no para hacer discriminaciones, hacerlo menos, uno más grande y otro más. No, nosotros estamos es para hacer el equilibrio en este mundo, para poder llevar algo que sea esa paz que necesitamos prácticamente. Por eso observemos cómo ya corrompe ese odio. Estamos observando. Con un abrazo. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a extender un abrazo a un enemigo? A lo mejor. Tan duro es, sí. Pero deberíamos nosotros superar, ¿sí? Y le hizo con un abrazo. Dice la escritura, y le besó, ¿sí? Y le besó. Esto se dice en, en hebreo, se dice, Baish Shakenu, Baish Shakehu, perdón, Baish Shakehu, ¿sí? Entonces, aunque Esav odiaba a Jacob, pero el poder del amor le envolvió de regreso en amor también a Esav. Mis amados hermanos, esta es la única fuerza para poder cambiar el odio con el amor incondicional. No hay otra arma. No hay otra arma mejor que puede cambiar esta situación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos para con esa luz divina, como habíamos visto lo que significa que talón, siendo yo talón, pero con esa luz divina, voy transformando lo que tengo que transformar para ser la luz y luego vencer y conquistar, ser un Israel. No me refiero a un Israel como dicen en ciertos, uno dice que son Israel espirituales y que etcétera, etcétera, y por lo tanto que ahora como Israel espirituales, que ya nada tiene que ver el Israel físico. No, no, no. Una cosa debo dejar en claro. La promesa del Eterno son promesas. Si Israel, por eso como dije en otra parasha que leímos, dijo, Israel es mi hijo primogénito, eso no cambiará nada. ¿Sí? No cambiará nada. El inclinar en esto de 7 veces es la demostración de humildad. Obviamente, en el principio nosotros sabemos que ¿cómo puede uno inclinarse ante un hombre? Estás reemplazando, ser un idólatra. Pero es una actitud, en cambio, esto es una actitud de humildad, respetando que el otro lado existe lecabel, el deseo de recibir. De esta manera asumimos al hijo, ¿sí? Sumimos a ese ego que nosotros muchas veces no quiere sumirse. Entonces le estamos sometiendo a esa situación de humildad, ¿sí? Hay, como estamos cerca de finalizar ya por finalizar, hay caso de Shechem y Dina, que le tomaron, sí, a Dina. En este caso nos preguntamos, ¿quién es el padre de Shechem? ¿Sí? Hamor. Hamor es el padre. ¿Y qué es un Hamor? Prácticamente es un burro. En otras palabras, bueno, con todo el respeto, estamos hablando que Shechem era hijo de un burro, ¿sí? En este caso, porque ahora se ve un enfrentamiento a la alusión de la materia en este caso, ¿sí? Estamos hablando de la materia. Ese fue que Simeón y Leví fueron los que fueron, cuando dijeron que se haga la circuncisión, o sea, separar los lados negativos, ponerlo al lado positivo, ¿sí? Entonces, al tercer día del Brit Milá, lo atacan y también llegan a extirpar, a matar. Para esto, para que suceda esto, primero miren lo que está pasando. Esto es primero que tiene que suceder, que separar lo negativo con lo positivo a través del Brit, a través de ese corte del mundo físico, ¿sí? Luego de esto viene el juicio. Luego recién viene el juicio. Es que no se puede hacer antes. Nada puede hacerse sin dar previo a que se tenga la oportunidad que se haya una corrección, ¿sí? Además, porque Dina también significa juicio, ¿sí? Esta mujer que puede llevar a otros a la corrección. Y así lo hizo. Según el Midrash dice que ella era que también instaban a otras mujeres a que corrijan en las que estaban ahí, en ese caso, el momento cuando fue tomado
como prisionera o bueno, así, algo así, ¿sí? Entonces, ahora llegamos eh, a Betel, ¿sí? Llegar a Betel. Después de todo este proceso, Jacob llega a Betel. Por supuesto, nuestro objetivo es regresar a casa, por favor. Ese es nuestro objetivo, así como lo hizo Jacob. Pero ese lugar tiene que elevar, ¿sí? Despojando de todo el lado negativo, como dijo Jacob mismo. Dijo claramente Jacob cuando llegó a ese lugar, ¿sí? Dijo, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Eso está en 5.2 de Bereshit. Entonces miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos que reflexionar de todo esto? ¿Qué tanto tienes que nosotros purificarnos? ¿Qué tenemos que mudar? ¿A dónde tenemos que elevar? ¿Qué lado tenemos que trabajar? ¿Por qué no podemos estar en un mismo? Sí, sí es verdad que estamos ahí nosotros, esa dualidad, pero tenemos que nosotros transformar para vivir lo correcto, ¿sí? Y no hacer lo que muchas veces estamos muchas veces sumidos, entre comillas, pidiendo perdón, pero que nunca perdonamos. Entre comillas dice que te amo, pero que nunca ama. Entre comillas dice que te bendigo, pero en el interior, en cambio, están pensando otra cosa en contra de esas personas. No. Ese es nuestro trabajo, mis amados hermanos, hacer lo correcto, caminar dentro de la dirección divina, hacer luz, como Jacob luchando y luchando hasta conquistar ser Israel. Sí, lucha la noche. Ese lado oscuro de nuestra vida hay que lucharlo porque es un trayecto de una noche entera que tenemos que luchar. Pero tenemos que nosotros lograr conquistar ese amanecer, ese alba. Tiene que traer libertad, tiene que traer luz, tiene que ser un nuevo nombre, tiene que ser un nuevo estado espiritual, mis amados. También tenemos la muerte de Rachel. Rachel es la única que no fue enterrado en la cueva de Macpelá, sino que está en el camino a Belén. Ahí está. Dice que ella está en el camino, dicen los sabios, que cuida mientras llega Mashiach. Es lo que dice Saúl. Y en el Zohar también dice que Mashiach pasará por la tumba de Rachel, o sea, por ese camino, cuando venga a redimir a Israel. Mire, hay muchas cosas que podríamos hablar. Como le dije, caberían muchas cosas que hay que entender desde el punto de vista de mentalidad hebrea siempre. Y cada una de esas letras que están escritas, cada uno de esos significados que tiene, es una probabilidad, una realidad que nosotros podríamos pasar deleitándonos, descubriendo el secreto, ¿sí? El secreto que está ahí. Y no nosotros deleitarnos porque sabemos que es lo maravilloso, saber cómo el bendito sea ha hecho, ¿sí? Ahora, cuidando la palabra, cuidando de lo que hablamos. Raquel, recordemos que robó los ídolos de Labán, ¿sí? Y en este caso hubo una pronunciación que dijo Jacob. Ojo, por eso quiero decir, con respecto, cuidado con lo que hablamos, ¿sí? Aquel que encontraras, dice, esto es lo que dijo Jacob, aquel que en él encontraras a su Dios, no vivirá. Eso fue la pronunciación. Y por esta pronunciación dice que Rachel muere a dar a luz a Benjamín. Entonces tenemos que cuidar de qué palabras es lo que hablamos, qué es lo que decimos. A veces nos ponemos a tratarnos nosotros mismos, que somos tontos, que no somos esto, que yo no puedo, que yo esto otro. O sea, nos limitamos nosotros. Cuidado con lo que nosotros hablamos. Tenemos que tener cuidado las palabras. Tenemos que cuidar las palabras de no maldecir a nadie, de no desear algo que no es correcto. Tenemos que estar dispuestos para bendecir nosotros más bien. ¿Sí? Tenemos que estar dispuestos para hacer las cosas correctamente y dar ese cabod al Eterno porque nos da el privilegio de poder participar de esa manera. ¿Sí? Miren, al final de todo esto, fueron los hijos de Israel, son 12, ¿verdad? De toda esta parecía que hemos estudiado, Jacob y todo, se logró la conquista de Israel y la palabra misma así. Fueron, Israel son, con respecto a las 12 tribus. Y esto es lo que encontramos en la misma parasha también. La parasha que dice
Baislak, en su gematría lo afirma lo mismo. Por eso hablamos de esto, ¿sí? La parashá Baislak tiene un valor total que es de 354. Y ese valor cuando reducimos ya le obtenemos que es 3 más 5 más 9, que son 12, referente a las 12 tribus de Israel. Por eso esta parashá es un deleite porque estamos hablando. Venciendo se conquista Israel, que es vencedor. Y llegándonos como un final, todos sabemos que Isaac murió a los 180 años, como dice la escritura, en un estado maravilloso. Esta frase es, este estado maravilloso, esta frase es anciano lleno de días. Esto significa, no es tan solamente como estamos viendo ese lleno de días, pero lleno de días de qué, que fue un anciano murió bien, así, como vigoroso, etcétera. No, no. Cuando hablamos lleno de días, se está refiriendo es que es lleno de logros en su vida. ¿Qué es lo que logró? ¿Qué es lo que conquistó? ¿Qué alcanzó? ¿Cómo se elevó? ¿Qué nivel espiritual vivió? ¿Cómo deja su legado su descendencia, a su generación? Esos son llenos de día. Esto hace que sea una muerte tranquila y maravillosa. Sí, porque a veces se ve hay gente que se muere con una vida más tranquila. A lo mejor de pronto se sentaron y se fue, partió porque llegó el momento. Pero hay otros dice que sufren, que llevan una situación. ¿Por qué? Porque su vida fue una vida oscura, una vida de egoísmo, una vida de odio, de rencor, de rencillas, remordimientos, de venganza, de enseñar a otros a que sean como él es. No lo dice directamente, pero con su actitud comienzan a impulsar a que sean así. Por eso siempre he llamado a un llamado a los líderes. ¿Qué estás enseñando al frente de un pueblo o un rebaño? ¿Qué enseñas? No, el hecho de que no pienses como tú mismo no tienes que instar a que se reniegue del otro, o a que haga diferencia, o a que no junte, a que no estreche la mano, o que esto el otro. No, no, no podemos nosotros. Nosotros estamos para generar el equilibrio, esa luz de la Jabá, de la misericordia, a que nosotros podamos equilibrar este mundo. ¿Sí? Por esto, mis amados hermanos y hermanas, nuestro trabajo debe ser apegado a la dirección divina, a su fuerza, que nos llena cuando confiamos en Él en su totalidad, que nos llena para darnos ese deleite, para tener esa satisfacción de que estamos haciendo algo en fin de este mundo que necesita tanto. Bendito sea con cada uno de vosotros en este Shabbat y el Ron Rishon que dice la Shavua, esta Shavua sea algo excelente y maravilloso para vosotros. Deseo mucha bendición. Que el bendito sea les bendiga en gran manera. Y un abrazo fraterno. Adelante. Hazak, Hazak. Javerín, Javerón. Hermanos y hermanas. Y tú, que estás frente a un rebaño, medita, reflexiona, qué es lo que estás dirigiendo y qué es lo que enseñas a tu pueblo. Porque es un pueblo, por si acaso. No es tu pueblo tuyo, es el pueblo del Eterno. Cual sea en donde estés haciendo, eso será tu responsabilidad y sabrás que tendrás que responder ante el tribunal justo del Eterno por lo que has hecho, por la acción y por lo que has enseñado, o por lo que enseñaste mal, o por lo que enseñaste bien, será lo que el Eterno nos dará ese llamado y recibiremos lo que corresponde. Por eso, nuestro llamado sería a que digamos siempre, siervo inútil somos lo que mandaste hacer, es lo que hicimos nada más. Que el bendito sea les bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, y nos veremos en el próximo video. A propósito, pon me gusta, pon un like, si quieres participar, participa, envíale esos videos, no tiene ningún costo, porque esto no es la enseñanza, no tengo ningún beneficio de que quiero beneficiarme, tal vez que cuenta bancaria, tarjeta de crédito, no, 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 no. Todo esto te participo porque está llegando la hora del retorno de Mashiach y que este mundo entere quién es Mashiach, quién es Yeshua, que se manifestará en su segunda venida. Shalom, Ahim Yahud.
Hasta la próxima semana.